Apocalipsis capítulo 1. Muchas porciones de la Escritura, especialmente de este libro que vamos a estar estudiando, hermano, lo tenemos que hacer de manera sistemática, que quiere decir que básicamente, hermano, vamos a estar estudiando verso por verso, porque hay versos, hermanos, en esta escritura que tienen un caudal de información tan grande o hacen una referencia a una verdad tan grande que pasarle por encima, hermano, sin uno sacarle el jugo sería un desperdicio. Y entonces queremos aprovechar esa oportunidad, hermano, para también nosotros tener buena teología y buena profundidad, hermano, en lo que es nuestra teología o el estudio de Dios mismo. Que conste, hermano, que de hecho lo voy a hacer a manera de pregunta. ¿Cuál es tu mayor interés al estudiar? ¿Qué es lo que tú quieres saber? Alguien que me diga. ¿Cuál es su mayor interés al estudiar el libro de Apocalipsis? Dime, Dani. Entender el libro, porque es obvio que no es así de fácil, por más que diga bienaventurado el que oye, el que lee y el que hace. ¿Y qué cosa que de los libros de la Escritura, este es el único, o sea, hay promesas sobre leer, escuchar, entender y aplicar la palabra de Dios en toda la Escritura, hermano, pero en cuanto a un libro en particular, este es el único libro donde se dice bienaventurado el que oye, el que lee y hace la profecía de este libro. ¿Y qué cosa, hermano? Que es quizá al lado de Ezequiel, probablemente, el libro menos leído de la Escritura. Y es precisamente por la complejidad que envuelve la lectura, a menos que lo majemos, hermano, en la unción del Espíritu Santo, usando la misma palabra de Dios, hermano, junto con otros muchos recursos, para aclararnos a nosotros el mensaje. Porque a fin de cuentas, iglesia, ¿cómo se llama el libro? ¿La revelación de quién? Usted sabe que hay gente que le puso, hermano, algunas traducciones decían la revelación de Juan. Eso no es la revelación de Juan, se la dieron a Juan. Pero la revelación de quién es, hermano. Porque escucha bien, iglesia, ese libro viene acompañado de esa promesa, pero la mayor parte del libro, hermano, ni siquiera tiene que ver con nuestro futuro en la tierra, porque de hecho, la mayor parte de lo que va a pasar ahí va a ser después que nosotros nos hayamos ido. Entonces eso daría lugar a pensar, voy a lo que te digo, daría lugar a pensar, entonces, ¿para qué entonces tanto empeño en algo que a fin de cuentas yo no voy a estar aquí? Hermano, precisamente por eso, cuando usted sepa lo que va a pasar cuando usted no esté aquí, usted va a querer que todo el mundo lo sepa. ¿Usted cree que Dios le va a poner a un libro en particular, hermano, siendo el último de la Escritura y señalando lo que viene siendo no solamente el fin de los tiempos como los conocemos, hermano, sino lo que va a ser la eternidad a partir del momento en que Dios complete el plan que Él tiene para la humanidad? Y que este libro se extiende más allá, hermano, no solamente de la tierra al cielo, sino del presente a la eternidad. ¿Y usted cree que Dios lo inspiró y le puso ese título para que uno no lo sepa? Porque entonces, si es así, hermano, no hay ninguna revelación. Por eso nosotros vamos a hacer, y ahí me estoy uniendo a ti, Joseph, junto con lo que dijo Dani, lo que acaba de aportar Elizabeth. Hermanos, hagamos de este libro. Mire que hay gente que quiere saber lo del 666. Mire que hay gente que quiere saber quién es el anticristo. Hermano, yo al que quiero conocer es a Jesucristo. A mí me importa un bledo el anticristo, hermano. Ni quién sea, si es prieto, blanco, amarillo, verde, colorado. A mí no me interesa, hermano. Si es israelita o no lo es, o de dónde es, hermano, a mí no me interesa. Yo quiero saber estas cosas, hermano, para tener el conocimiento de la verdad que necesito para poder predicar la palabra con propiedad, hermano, y con autoridad. Pero escúcheme bien, a quien yo quiero conocer profundamente a Jesucristo, a quien yo necesito, hermano, a Jesucristo. Hagamos, hermano, nuestra prioridad al estudiar este libro, la revelación de Jesucristo para mí. Entonces mantengamos presente durante el estudio de todo este libro, hermano, esa idea, cómo se me está revelando el Señor a mí en medio del estudio de toda esta palabra. Amén, iglesia. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Hay cosas, por lo tanto, que yo voy a obviar, hermano. Por ejemplo, yo no voy a estar mucho rato hablando. Y si usted me pregunta, no, ¿y qué pasó con Juan que estaba en Patmos? Hermano, estaba preso por predicar el evangelio. Ya, hasta ahí llegamos. Son cosas que no son relevantes, hermano, que o no tienen tanta importancia como el mensaje de Dios para nosotros en medio del resto de este libro. Amén, iglesia. Amén. Vaya conmigo. Comenzamos en el verso 1. De hecho, continuamos en el verso 1.
Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y entienda bien, hermano, que ya eso lo hablamos, pero déjeme leer hasta el verso 4. Leamos corrido del 1 al 4. ¿Está conmigo, iglesia? Y puede acompañarme a la lectura. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Y de eso hace 1800 años, hermano. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está. Y eso fue hace 1800 años, hermano. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Sigue el 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de las reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Oh! ¡Aleluya! Maravilloso, hermano. Vuelva conmigo al verso 1. Aquí dice que esta revelación, que es quitar el velo, hermano. Revelar es quitar el velo, descubrir, anunciar, dar a conocer de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. En un momento dado, Dios, Padre, hablando con su Hijo, le dice, este es el momento de que todos te conozcan bien. Una de las cosas que podemos ver aquí, hermano, y es por qué la necesidad de esta revelación de Jesucristo de esta manera, si a fin de cuentas, hermano, el mismo Juan vivió la experiencia de conocer a Jesús, hermano, en carne. De vivir con él, hermano, y verlo hacer milagros, señales y prodigios por 3 años. De verlo morir en la forma en que murió, que había sido anunciada por los profetas de antemano, pero que al tercer día, hermano, lo vio levantarse de los muertos, que anduvo con ellos 40 días, después de resucitado, hermano, y comió con ellos, bebió con ellos, les dio mandamientos, les enseñó, hermano, y les dio una encomienda: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y 10 días después de este anuncio, habiéndose quedado ellos, hermanos, en Jerusalén, 120 de ellos, orando en el aposento alto, oyeron como un viento recio que soplaba. Y de momento aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Juan estaba ahí, él lo vio, él lo vivió cuando todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ellos habían conocido a Jesús. Y los tantísimos miles también que eran seguidores de él, hermano, lo conocieron en aquella condición y en aquella situación. Lo vieron resucitado, hermano, y lo vieron subir en una nube. Pero lo que aparece aquí, hermanos, ahora, el completar de la experiencia de ellos con Jesucristo, ahora revelándose totalmente tal como el Dios que Él es. Y no solamente a ellos, sino especialmente, hermano, a nosotros. Porque Jesús dijo que los que no vieron y creyeron,
Esos son más bienaventurados, hermanos, que los que creyeron viendo. Y usted sabe quiénes son esos que sin ver creyeron, hermano. Esos somos nosotros. Entonces aquí viene esa gran revelación de quién es Jesucristo como Dios. Y en verdad, hermano, usted sabe lo que vamos a ver. Es que vamos a ver la revelación de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero lo vamos a ver en la figura, en la persona de Jesucristo, sin quitar a uno, sin minimizar al otro, hermanos, porque Dios Padre es todo Dios, Dios Hijo es todo Dios, hermano, y Dios Espíritu Santo es todo Dios, un solo verdadero, santo, único, todopoderoso, maravilloso, amoroso, eterno Dios. Amén, iglesia. Por eso dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Oiga esto, hermano, oiga el propósito. Para manifestar a sus siervos. O sea, Dios le dijo a Jesús, llegó el momento de la gran revelación. Es para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y cuando dice para manifestar a sus siervos, hermano, está siendo claro aquí que este mensaje no es para todo el mundo. Porque ahí mismito está diciendo para qué fue que Dios trajo esta revelación, permitió esta revelación, produjo, hermano, esta revelación de Jesucristo para dar a conocer a sus siervos. Hermano, la palabra siervo ahí, lo que quiere, porque yo me acuerdo, hermano, a nosotros, Elina y yo siempre fuimos siervito y siervita. Por un periodo largo, Elizabeth también era siervita, por un periodo bastante considerable de tiempo, siervitos y siervitas, hermano, y a Dios sea la gloria por eso. Hermano, que esa palabra se oye está bonita y cuando uno, y si sale con cariño, hermano, uno la recibe con una dulzura tremenda, pero eso en verdad lo que quiere decir es esclavo. Aún en diminutivo se oye mal, porque esclavo y esclavito, hermano, la diferencia es el tamaño, no la condición. Sigue siendo esclavo. Pero cuando se usa esta palabra para designar los siervos de Dios, hermano, esta es una de las cosas que es una paradoja, no una contradicción. Y una paradoja es algo que cuando usted lo mira así de primera intención pareciera una contradicción, pero en verdad no lo es. Porque cuando dice aquí para dar, para manifestar a su siervo, es para revelarle a sus esclavos. Hermano, la condición de esclavo aquí era algo que en la antigüedad existía, que era que un esclavo podía ser esclavo voluntario de su señor. Que es que la esclavitud, la gente critica la esclavitud en la antigüedad, hermano. La esclavitud en la antigüedad no era como cuando se trajeron aquí a los de África. La esclavitud en la antigüedad era algo que aún la gente abrazaba porque ayudaba a la gente a salir de la pobreza o a librarse de la miseria. Había gente que ellos mismos se vendían como esclavos o se prestaban como esclavos, hermano, porque no tenían con qué sostenerse y ellos iban a donde alguien que fuera adinerado y le decían, yo quisiera que tú me hicieras tu esclavo, yo te voy a servir a ti y tú me vas a dar casa, comida y cualquier otra cosa que yo pueda necesitar para sostener la familia. Había un acuerdo entre estas personas, hermano, y esa persona entraba como esclavo. Había gente que para pagar sus deudas, hermano, entonces entraban en una condición así de esclavitud. Pero había personas que después de completado el tiempo, porque había un término para esto, y especialmente en el pueblo de Dios, había un año, hermano, que era el año del jubileo. Era donde se perdonaban las deudas y se liberaban los esclavos. Y era ley divina. Cuando llegaba ese tiempo, había esclavos, hermanos, que amaban tanto a su Señor y su Señor les amaba tanto a ellos, que ellos hacían un pacto horadando la oreja, hacían una marca, hermano, como que yo me voy a quedar contigo, pero yo me voy a quedar contigo porque te amo. Y el Señor le decía, yo amo que tú te quedes conmigo. Y entonces hacían ese pacto de unidad, hermano, donde la persona se esclavizaba voluntariamente por amor a su Señor. Ese es el concepto que se está hablando aquí. Cuando dice, porque hermano, ¿por qué no dijo ahí sus santos? Mire que hay otras palabras que son más bonitas, hermano, que se pudieron haber usado aquí. Y recuerde que quien está inspirando esta palabra ¿es quién, hermano? O sea, que es Dios mismo, hermano, poniendo las palabras, y eso no es casualidad. Para manifestar a sus siervos, pudo haber dicho a sus santos, pudo haber dicho a sus hijos,
pudo haber dicho a su iglesia. Pudo haber usado un montón de palabras, hermanos, de esas que son buenas en el sentido que sea. Y sin embargo, usó la palabra. Está diciendo, aquí viene la revelación total de Jesucristo para manifestar a sus siervos. ¿Cuál es el trabajo de un siervo, hermano? En una sola palabra. ¿Cuál es? Ajá, ahora mírelo bien, hermano. Para manifestar a los que les sirve. Y yo creo que por eso, hermano, fue que escogió la palabra. Es a los que me sirven. Yo les voy a manifestar mi gloria. A los que me sirven. Porque usted sabe cuál es el asunto de todo esto, hermano, del servicio. El asunto del servicio es que el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Entonces son palabras homofónicas, que son palabras que una misma palabra tiene dos sentidos. Porque está que sirve de que funciona y sirve de servicio. Por lo tanto, el que sirve, hermano, funciona. Y el que no sirve, no funciona. Entonces yo creo con todo mi corazón que el Señor escogió en su sabiduría maravillosa y eterna este título nuestro maravilloso de esclavos voluntarios o siervos, hermano. Porque Dios lo que está diciendo, esta revelación, yo se la voy a manifestar a los que me sirven. Entonces no es de extrañar, hermano, que sea quizá tan difícil muchas veces la interpretación del libro, no porque nosotros no le estemos sirviendo a Dios, hermano. Es que esto en verdad es para los que les sirven. Amén, iglesia. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro empeño? Entonces, servir a Dios, hermano, con todo el corazón. Entonces, no va a haber nada que el Señor oculte de nosotros. Y dice que es para manifestar a su siervo. Oiga bien, hermano, que el propósito de esta revelación es manifestarnos a nosotros, hermano, las cosas que deben suceder cuando, hermano. Wow. Y con eso sí que ha habido conflicto a través de la historia. Yo no tengo ninguno, hermano. Yo no tengo ni el más mínimo conflicto con eso, porque muchas veces yo se lo he dicho que lo único que tiene que hacer uno es mirar atrás un poco. Espérate, vamos a ver de qué estamos hablando aquí. Porque un poco más adelante, cuando usted mira el verso 4, ¿qué dice? ¿Cómo comienza? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, el mensaje comenzó, hermano, obviamente para los siervos de Dios que estaban en esas 7 iglesias en aquel momento en Asia, hermano. Y obviamente, desde entonces, hermano, las cosas comenzaron. Y el pronto de Dios, que eso es la parte donde yo no tengo ningún conflicto, hermano. El pronto de Dios es el pronto de Dios. Hay una cosa en la profecía, hermano, que la profecía tiene cumplimientos que son parciales en el momento en que se profetizan. Y tienen entonces un cumplimiento mayor o total más adelante. Porque no solamente fue dicha para el momento profético en que se dio, sino que también se extiende a través del tiempo hasta que tenga un cumplimiento total o un cumplimiento mayor. Mire, hermanos, hay profecía en la Escritura, déjeme decirle, mire lo que es lo de Dios. Cuando en Isaías, y que conste, hermano, que Isaías le estaba avisando al pueblo antes de que vinieran las calamidades que vinieron luego con Nabucodonosor. O sea, Isaías era cuando el pueblo todavía estaba bien, cuando el pueblo bien en el sentido de que estaban económicamente bien. El rey estaba ahí, Usías era el rey, llevaba 52 años ahí, hermano. Se muere Usías, pero el pueblo estaba en una prosperidad maravillosa que Dios le había dado porque Usías había sido un buen rey. En medio de eso, Isaías está profetizando y en un momento dado, luego de la muerte de Usías, Isaías le da una profecía a uno de los reyes y le dice, pídele a Dios señal. Y el rey le dijo, no, yo no voy a tentar a Dios pidiéndole señal. Que conste, hermanos, que cuando Isaías está hablando estas palabras, era 700 y tantos años, casi 800 años antes de Jesucristo. Y esto es lo que Isaías le dijo al pueblo, y usted conoce esta profecía, pues tú sabes qué, el Señor mismo les va a dar señal. He aquí la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. ¿Cuánto se demoró el cumplimiento de esa profecía, hermano? Casi 800 años después. Y sin embargo, Dios le estaba diciendo al rey y a la bola de alcahuetes que él tenía alrededor, todos mal delante de Dios, hermano. Está diciendo, ¿ustedes no le van a poner señal a Dios? Pues Dios le va a poner señal a ustedes. ¿Qué pensaron esa gente? Que en su tiempo, en algún momento dado, ellos iban a ver a una virgen parir un muchacho. Porque Dios mismo les va a dar señal. Y cuando yo miro esas cosas en la Escritura, hermano, para mí es más que fácil entender. Cuando el Señor dice aquí en Apocalipsis, esto es para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. ¿Pronto cuándo, hermano? Pronto desde entonces hasta que se cumplan. Y a mí no me importa si han pasado 1800 años, hermano. Usted sabe que las cosas van a seguir sucediendo pronto. Y ahora más, hermano, que el pronto está más cerca que lo que estaba cuando se dijo aquello. Entonces las cosas que han de suceder pronto, hermano, ese es el pronto de Dios. Ahora mire esto, hermano. Este es lo más grande de este asunto. Que Juan está diciendo algo maravilloso aquí, hermano. Porque volvemos al punto de que hubo quien durante mucho tiempo llamó a este libro, por generaciones, hermano, le llamaban la revelación de Juan. Mire, hermano, lo que dice aquí. Esta revelación fue para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y la declaró, Dios la declaró, la revelación, enviándola como, hermano, por medio de su ángel, ¿a quién? O sea, es Dios que le dice a Jesús, llegó el momento de revelarte, pero le envía la revelación a Juan por medio de otro, de un tercero, de un ángel. Mire, Dios, está Jesús en medio de esa reunión. Llaman a un ángel que bien puede, no dice el nombre, en la escritura no se menciona el nombre de cuál es este ángel. Muy bien podía haber sido Gabriel, hermano. Pero usan entonces este ángel para traerle esta revelación a su siervo Juan. Entonces Juan, mire lo que dice en el verso 2, ¿está conmigo, iglesia? A su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Cuando dice que Juan ha dado testimonio, hermano, de la palabra de Dios, es lo que está diciendo. Yo aquí lo que estoy es dando evidencia y siendo testigo de esta palabra que envió Dios. Dice, y del testimonio, de la evidencia de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan lo que está diciendo, a mí, yo lo que estoy aquí, yo recibí todo. Y lo recibí de un mensajero. Un ángel es un mensajero, hermano. Y esto es otra cosa que en la escritura aparece, hermano. Los ángeles son mensajeros de Dios. Y la palabra ángel, eso es lo que quiere decir, mensajero. Y la escritura dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que han de heredar la vida eterna. Yo creo en el ángel guardián, hermano. Que eso es un nombre bonito que le pusieron porque dicen que los nenes todos tienen un ángel. Yo tengo uno también. A lo mejor hay más de uno, hermano. Yo creo eso porque esa es la misión y la función de los ángeles. Pero el nombre como tal le dice a lo que ellos se dedican y para qué Dios los usa más que nada, hermano. Es como mensajeros de Dios. Ahora bien, iglesia, escucha bien. Hay muchas ocasiones en que el ángel, el mensajero, es Dios mismo, específicamente, hermano, específicamente Jesucristo. Y se le llama ángel y se le menciona como tal. ¿Cómo uno sabe cuál es cuál? Cuando es Jesucristo o cuando es un mensajero angelical. ¿Cómo usted lo sabe? ¿Alguien sabe? Ajá, Elizabeth. Cuando recibe la adoración. Eso es lo que te iba a decir, Edgar. ¿Quién más lo dijo por acá? Eso es, hermano, dentro del contexto. Y escúchame bien, iglesia, porque el contexto de la palabra de Dios es lo que aclara muchas cosas. Especialmente cuando estamos hablando de los símbolos en la escritura.
Usted tiene que ver el contexto de la Escritura. El mejor intérprete de la palabra es la palabra misma. El mejor diccionario de la Escritura es la Escritura misma, hermano. Y nosotros tenemos que ver el contexto de ella. Cuando usted mira una aparición angelical y un mensaje, y usted ve la reacción del que recibe el mensaje con relación a esa persona, usted se puede dar cuenta inmediatamente si era un mensajero angelical o si era el mismo Cristo el que estaba trayendo el mensaje, y se le menciona como el ángel o el ángel de Jehová. Y es cuando recibe adoración. Si recibe adoración, hermano, él verdaderamente era nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene eso claro, iglesia? Amén. Ese amén son de esos amén motivadores, hermano. Verso 3. Bienaventurado el que lee. Dani, léelo, papá. Mira que aquí no dice el que entiende, dice el que lee, porque el entendimiento viene luego. El asunto es leerlo. Y los que oyen. Y recuerda, hermano, que esto fue escrito en el primer siglo de la iglesia apostólica, justo después del tiempo de Cristo entre nosotros, hermano. Y no todo el mundo tenía acceso al mensaje escrito. La mayor parte de la gente, como recibían el mensaje, era audible, era verbal. ¿Entiendes? Pues entonces aquí Juan establece claramente Dios por medio de Juan. Dios por medio de Juan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora, escúcheme bien, iglesia. Y guardarla. ¿Para quién es? ¿Para los que leen o para los que oyen? O sea que es para todos nosotros, hermano. Y la dicha no está solamente en el poder escuchar esta palabra o leer esta palabra, o escuchar y leer la palabra, sino más bien en qué, hermano, en guardarla, que es lo mismo que cumplirla o hacerla. Y dice que es dichoso el que guarda toda esta palabra, porque el tiempo está cerca. Y si estaba cerca entonces, hermano, y si estaba cerca entonces, iglesia, ¿qué será hoy en día? Ahora bien, ya cuando llegamos al verso 4, nos encontramos la introducción como tal, donde dice Juan, ¿y a quién le está dedicando el libro? A las 7 iglesias que están en Asia. Ahora piensa por un momento, iglesia. Yo le estoy diciendo que del capítulo 4 en adelante, quizás desde el 3, hermano, pero desde el capítulo 4 de seguro en adelante, ese es nuestro futuro. Eso no se ha cumplido todavía. Si es el futuro nuestro, ahora imagínese el de estas iglesias, hermano. Entonces, si a esas iglesias fue escrito este libro, y para esas iglesias fue que se escribió este libro, hermano, entonces con más razón yo entiendo que no era solamente para esas iglesias, sino que esas 7 iglesias, hermano, representan a la iglesia de todos los tiempos, desde ese momento, hasta que Cristo venga por nosotros. Porque si hubiera sido específicamente para ellos, hermanos, entonces para nosotros hoy en día, este mensaje no tendría ningún valor. Y para nosotros, déjeme decirte esto, iglesia, tiene más valor que nunca. Porque las cosas que la iglesia primitiva no pudo entender, hermano, hoy en día, de este libro, nosotros sí las vamos a poder entender. Y usted sabe que eso es motivo de gracia, de darle gracias a Dios y de darle gloria a Dios, hermano. Porque nosotros estamos en un punto ventajoso. Son muchas las veces, hermano, que yo quisiera ser como Juan, como Pedro. Claro, cuando yo veo la historia de la iglesia, yo digo, no, déjame así, Dios, estamos bien, olvídate. Déjame arrastrándome hasta el día que tú vengas, que yo no tengo ningún problema con eso. Que yo no quiero ser ya ni como Juan, ni como Pedro, ni con ninguno de ellos, hermano. Pero cuando usted ve que eso se dedicó a las 7 iglesias, hermano, y luego usted viendo la historia de la iglesia, usted se da cuenta que esa gente no sobrevivieron mucho tiempo. Esas iglesias, hermano, ahora mismo no existen, pero no desde ahora. Desde hace más de 1500 años, esas iglesias se extinguieron, hermanos, en esos lugares. Hasta el punto de que no queda de ellos
Nada, hermano, solamente el recuerdo. Alguna que otra edificio quizá en ruinas, en algún lugar, hermanos, y ya. Entonces nosotros sabemos que esto se escribió, hermano, para nosotros la iglesia. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Y escucha bien, iglesia, el saludo del que es y que era y que ha de venir. El que es, era y ha de venir. ¿Quién es ese? El Eterno. ¿Ah? El Eterno, ¿eh? El Eterno puede ser papá. Ok, va a hacer la pregunta de otra manera. ¿Este es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Ok, aquí. El Padre. ¿Quién? Jesucristo. Yo le voy a ir mencionando los pasajes trinitarios, iglesia, para que usted vea a Dios revelarse totalmente en este punto. Oiga bien, iglesia, este es el contexto. Gracia y paz a vosotros. Este es el saludo de parte de Dios. Oye, y Juan aquí está dando un saludo que era costumbre en Pablo. Pablo casi todas las cartas las empieza así, gracia y paz a vosotros. Oiga esto, iglesia, del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es el que viene, hermano? Ok, pero entonces dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pero recuerde que esto es un saludo. Dice, gracia y paz a vosotros. Número 1, dice, aquí hay uno, aquí está el saludo. Gracias a ustedes de parte de el que es, hay paz, de parte de el que es, el que era y que ha de venir. Ese es uno. Cuando dice y, ya está hablando de otro, ¿cierto? Pero mire lo que dice ahí, hermano. Y de los 7 espíritus que están, ¿dónde, hermano? Delante de su trono. Hermano, en ese trono se puede acercar cualquiera. Ajá. Los querubines que están alrededor del trono se sientan en ese trono, hermano. Los serafines que están más cerquita todavía se sientan en ese trono, hermano. Aquí habla de los 7 espíritus que están delante de su trono y dice, gracia y paz a ustedes de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquí menciona, eso, ¿qué puede ser eso? ¿Qué opciones tenemos? 7 espíritus. Claro, lo dice con letra minúscula. Los 7 espíritus. Déjeme seguir para ver el contexto, hermano. Oiga esto. Verso 5. ¿Y de quién? Y de Jesucristo. Dice, yo te estoy saludando de parte de el que es y que era y que ha de venir. Te estoy dando un saludo también de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono y te estoy dando un saludo, te estoy deseando gracia y paz de parte de... Entonces, ¿quién es este? ¿Y qué es esto, hermano? Dios. Wow. Pero esto está medio confuso. El número 7 es ¿qué? Plenitud, totalidad, hermano, absoluto. Perfección. ¿Es el número de quién, hermano? De Dios, hermano. ¿Usted sabe cuántas veces se menciona, hermano, el número 7 en el libro de Apocalipsis? 54 veces. 54 veces se menciona el número 7 en el libro de Apocalipsis. Esto es algo curioso.
Estas son cosas en las que yo quizá innecesariamente le dedico algo de tiempo, hermano. Pero dígame múltiplos del 54, hermano. ¿Cómo usted llega multiplicando al 54? Dígame una ecuación básica. ¿Cuánto? Eso es 56. Dani, tú no cogiste a casa con Machuca. Ah, no, tú estabas joven. Sí, está bien. ¡Ajá! Ok, atiéndeme un momento, iglesia. Esto es para los que les gusta curiosear con estas cosas. Nueve veces 6 es igual a 54, que es las veces que se menciona el 7 en Apocalipsis. El número 7. Cuando yo lo miré así, hermano, pues yo le busco las combinaciones y las cosas. Yo decía, es que, mire, hermano. No importa cómo sea. Este es el número de la perfección. El número 7. ¿Y usted sabe lo que quiere decir el 7, hermano? Que nuestro Dios es el que tiene el control de todo. De todo. El 6 puede tratar de imponerse, hermano, de la manera que quiera. Pero usted sabe que si algo nosotros vamos a ver en Apocalipsis, precisamente, hermano, es que el que tiene el dominio de todo, el que es soberano, rey de todo. El 6, lo único que hace, hermano, es no llegar al 7. Y quizás esa sea la mejor interpretación que pueda haber, hermanos, para el 666. Es que por más que trate, nunca va a llegar a 7. Siempre se va a quedar corto porque es número de hombre. Y el hombre nunca va a ser Dios. Ni ningún ser creado, nunca. El mismo diablo que siempre lo que ha querido es ser Dios. Nunca va a llegar a 7. No importa cómo lo combine, hermano. Nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Ganó Dios. Si usted está pensando, y en eso que el pastor pierde el tiempo. No, hermano, esto no es perder el tiempo. Los 7 espíritus de Dios, hermano. Ahora sabemos, hermano, que cuando dice gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, está hablando de papá, porque usted sabe qué, porque a medida que usted sigue leyendo, extiende el saludo de otra fuente y la tercera fuente de donde extiende el saludo es de Jesucristo mismo. Por lo tanto, este y este no son el mismo. Son el mismo Dios, pero no es la misma persona de Dios. Y ya sabemos que si este es Jesucristo, entonces este por obligación es papá. Y como yo sé que los 7 espíritus, con letras minúsculas que están ahí, hermano, es el Espíritu Santo de Dios. Este es el contexto de la palabra de Dios. Oye, iglesia, déjame presentártelo primero aquí mismo en Apocalipsis. Cuando habla del Espíritu, aquí, estamos en el capítulo 1. ¿Cuál es el verso que estoy leyendo? El 5. En el 4. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Mira bien, iglesia. Capítulo 3, ahí mismito, capítulo 3. Verso 1. Escribe al ángel de la iglesia donde el que tiene ¿qué? Los 7 espíritus. Y aquí donde está más, hermano.
Acá en el capítulo 1 dice los 7 espíritus que están delante de su trono. Pero aquí entonces en el capítulo 3, en el verso 1, dice, oye bien iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Pero sigue un poquito más adelante conmigo, iglesia, que te voy a enseñar algo aquí. Capítulo 4, en el verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono, ¿qué trono es ese? Estamos en el capítulo 4. El del cielo, el de Dios. Ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus. Cuando en el capítulo 3 dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, está hablando de Jesucristo, que está enviando el mensaje a las iglesias. Cuando llegamos al capítulo 4, hermano, en ese verso 5, dice que ardían 7 lámparas de fuego delante del trono, y dice, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y cuando dice Dios, aquí por implicación, hermano, ¿de quién está hablando? ¿Padre, Hijo o Espíritu Santo? Es de papá. Cuando usted oye, porque a Jesucristo normalmente, hermano, usted lo va a oír nombrar como Jesús, Jesucristo o Cristo Jesús. Amén, iglesia. Entonces ya tenemos 3 pasajes aquí en Apocalipsis donde habla de los 7 espíritus. Y en uno dice que es Jesús, hablando de Jesús, que tiene los 7 espíritus de Dios. Y en el otro dice que son los 7 espíritus de Dios que están delante del trono de Dios. Y ya uno va entendiendo, hermanos, que estos 7 espíritus, en verdad, dice 7, pero de quien está hablando es del Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo resolver el problema? La palabra de Dios es una cosa tan maravillosa, hermano, que si usted va conmigo a Isaías capítulo 11, vaya conmigo a Isaías 11. Isaías capítulo 11. Yes. Ajá. Ajá. Pero lo tienes que ver dentro de su contexto. ¿Está conmigo, iglesia? Oye esto, iglesia, mira lo que es, hermano. Estamos en Apocalipsis. Eso es en el año, ponle el año 90 después de Cristo. Por poner una fecha, hermano, que está bien cerca de lo que quizá pudo haber sido, el año 90. Después de Cristo. Ahora póngale 800 años antes. Está aquí Isaías, hermano. Isaías capítulo 11, verso 1. ¿Está conmigo, iglesia? Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? ¿Alguien sabe? El papá de David. Y todos nosotros sabemos que a Jesús, uno de los títulos que se le daba era ¿cuál, hermano? Hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y era porque él, por la profecía misma, tenía que venir de la descendencia del rey David. Y aquí dice, hermano, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Usted lo puede ver eso, hermano. Hay un palo aquí, un árbol. Y dice, de ese árbol va a salir una rama. De ese árbol va a retoñar un vástago. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? Ahí lo que está diciendo es de la descendencia del papá de David, que es lo mismo que decir de la descendencia de David. Viene uno, ¿cómo se llama? Y reposará sobre él. ¿Qué va a reposar sobre él, hermano? Y ahí comience a contar, hermano. Número 1. Espíritu, no, ahí mismo.
Porque lo primero que dice, va a reposar sobre él, número 1, Espíritu de Jehová. Que es lo mismo que decir Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová. El Espíritu de Dios. Número 1. Número 2. Espíritu de sabiduría. Número 2. De inteligencia. Número 3. Espíritu de consejo. Número 4. Y de poder. Número 5. Espíritu de conocimiento. Número 6. Y de temor de Jehová, número 7. ¿Queda alguno más, hermano? Ahí están los 7 espíritus de Dios. En uno solo, que es el número 1, que se llama Espíritu de Jehová. ¿Usted quiere los 7 espíritus de Dios? Mire lo que dice ahí. Dice, viene uno descendiendo de David. Ese sabemos quién es quién, hermano. Jesucristo. Vea, a Jesucristo le pasó algo como eso, que descendió sobre él el Espíritu. Hermano, descendió sobre él el Espíritu. ¿Y cómo lo hizo, hermano? No fue allá cuando lo estaban bautizando que dice que no solamente hubo la voz del papá del cielo, hermano, sino que también dice que el Espíritu de Dios descendió de él, hermano, en forma de una paloma. Y todo el mundo, y oyeron la voz. Y dice que lo que descendió sobre él, hermano, fue Espíritu de Jehová. Y aquí le dice Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de poder, todas esas cosas. Hermano, el asunto es que menciona 7 cosas. Ahora dígame usted otra vez lo que es el 7, hermano. Perfección, plenitud, totalidad. Y si estamos hablando del Espíritu Santo, es el todo Dios, Espíritu Santo. ¿Lo está viendo, iglesia? Amén y medio. Pues déjeme preguntar otra pregunta, hermano. Pregunta o duda. Pues usted tiene que tener esto claro. Porque estamos viendo un pasaje maravilloso de la Escritura, hermano, en el libro de Apocalipsis. Y lo estamos explicando con el libro de Isaías. Donde estamos viendo, hermano, que de momento quien en verdad está enviándole el saludo a la iglesia, hermano, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No solamente eso, que el mismo Padre, que es el primero que aquí se revela, hermano, usa una expresión que luego vamos a ver, hermano, que quien la usa es el Hijo, el que es, el que era y el que ha de venir. Esto es un pasaje trinitario, hermano. Y cuando menciono los 7 Espíritu Santo de Dios, todo el conocimiento del Espíritu Santo de Dios, toda la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Y resulta que dice que quien tiene los 7 espíritus de Dios es Jesucristo. Yes. Vuelva conmigo a Apocalipsis. Oh, a mí me fascina esto. ¿Lo viste, iglesia? Dígalo con más ánimo para que, cosa de que yo por lo menos la semana que viene quiera llegar. Sí. Amén. Sí. Pregunta, Joe. Májame la pregunta. Acerca de los 7 espíritus, eso solamente exclusivamente está hablando del Señor Jesucristo, no, en nosotros no hace referencia a... En nosotros. Sí, eso es lo más grande, que eso es lo que viene sobre nosotros. O sea, todo eso que tú ves ahí que descendió sobre él, según la profecía de Isaías, que iba a descender sobre él, es lo que luego Jesús dijo, no se vayan, que lo que yo tengo, ustedes lo van a tener. O sea, lo que es de Cristo
es de nosotros. Por eso es, hermano, que la iglesia, lo que caracteriza a la iglesia de hecho, es que lo que dijo Isaías que iba a descender sobre Jesús, es lo que la iglesia tiene por dentro ahora y es lo que hace a la iglesia, iglesia. Lo que hace a la iglesia, iglesia, hermano, es que la iglesia tiene esos 7 espíritus de Dios, que es uno solo, hermano, metido por dentro. Nosotros somos templos, nosotros somos morada de ese mismo Espíritu Santo. Eso es de nosotros también, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¡Wow! Pregunta, porque es precisamente eso, hermano. Ahora escucha bien, iglesia. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. O sea, reciban gracia, reciban paz de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Oiga esto, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué es eso? De el primogénito de los muertos. ¿Qué es un primogénito, hermano? Primero. Entonces nosotros hablamos de que Jesús para ser Dios tiene que ser el unigénito de Dios. Pero aquí dice que Él es el primogénito. ¿De quién, hermano? ¿Qué quiere decir esa expresión? El primogénito de los muertos. Ángela. El primero que se levantó de entre los muertos, que resucitó a los muertos, para no volver a morir jamás. Lázaro, después que Jesús lo resucitó. Se volvió a morir Lázaro, hermano. Lázaro se volvió a morir. Oiga, usted sabe que Jesús, el día que resucitó, hermano, dice Mateo, y es el único que lo menciona, hermano, que un montón de gente, que las tumbas se abrieron, hermano, y un montón de muertos salieron. Después que Jesús resucitó. Y tiene que haber sido después, porque el primero, hermano, fue Él. Y se le aparecieron a gente, los muertos, hermano. Y usted sabe que eso ha sido motivo de mucha gente que no aprecia la Escritura para decir, pero ¿cómo es eso? ¿Y cómo es que no se sabe nada de ello? Y esto, lo otro. Hermano, ¿quién es el personaje principal en la palabra de Dios, hermano? Es Dios, especialmente en la persona de Jesucristo. ¿Cierto, hermano? ¿Qué se dice de Lázaro después que resucitó, hermano? Ajá. Ahora, déjeme decirle, que lo querían matar. Ajá. A mí me encanta eso, hermano, porque es que yo me imagino a Lázaro cuando le dijeron, Lázaro, te quieren matar. Y usted sabe lo que hizo Lázaro, hermano, es que yo me parece verlo, hermano. Él se le rió en la cara. ¿Qué me quieren qué? Pero si de ahí vengo yo. ¿Y tú crees que yo le tengo miedo a eso? Si estando allí, yo oí la voz de mi Señor, que me llamó y me trajo después de 4 días de muerto. ¿Tú crees que a mí alguien me puede asustar con la muerte? La muerte para mí murió. Yo tengo vida, me la dio Jesucristo. ¿Quién iba a asustar? Que te quieren matar, que a base y me maten, que yo estaba mejor allá que acá. Y no voy a meter el INE en el asunto, hermano, que eso me costó el otro día. Sí. No. Amén. No, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. El primogénito de entre los muertos. Es el primero que resucitó para no volver a morir jamás. Esos que se levantaron cuando Mateo. Y usted sabe, yo tengo la respuesta, hermano, para ese asunto cuando la gente dice, pero ¿y por qué no hablan de ellos? Si, ¿tú no crees que eso fue algo, hermano, que se levanten, no uno, que se levanten un montón de muertos y que visiten a la gente? ¿Usted no cree que eso es algo importante, hermano? Como para que se hable de eso en la Escritura. ¿Qué se dice de Lázaro, hermano? Nada. ¿Y usted cree que no fue importante que Lázaro resucitara de los muertos? Ajá. ¿Y por qué no dice nada de aquello, hermano? Porque el mensaje no era ese. O sea, lo que el Espíritu Santo inspiró en la Escritura es lo que verdaderamente es importante para nosotros, hermano. Y aquella gente que resucitó, que salieron de los muertos y anduvieron y saludaron a quien saludaron, hermano. Usted puede estar seguro que después se volvieron a morir también. Porque el primero de los muertos, el primero que resucitó para no volver a morir jamás, hermano, se llama Jesucristo. Amén, iglesia. Por eso ahí dice el primogénito de los muertos
y el soberano, el que reina sobre todos los reyes de la tierra. Ahora mire cómo, ese verso 5, hermano. Al que nos amó. ¿En qué tiempo lo dice, hermano? El verbo. Al que nos, ¿qué? En pasado, al que nos amó. Y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué lo hizo, hermano? Y nos hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Vea el 7 conmigo, hermano. He aquí que viene con las nubes y qué. Pero mire lo que dice después, hermano. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora escuche esto, iglesia. Aquí viene ahora, hermano. No está hablando ahora Juan o el ángel, hermano, el que es, el que era, el que ha de venir. Aquí está hablando uno que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. ¿Quién lo dice, hermano? El Señor. ¿Y qué Señor es ese? Pero mire lo que dice después, hermano. El que es y que era y que ha de venir. ¿Y cómo termina, hermano? Oh, usted quería otro verso, hermano, donde se prueba que Jesucristo. Y podemos probar, hermano, fácilmente que Jesús es el que está hablando ahí. Y no papá, porque hay una sucesión de versos donde Jesús mismo usa la expresión y es Jesús el que está hablando. Y él dice, yo soy el principio, yo soy el fin, el todo, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Jesús es nuestro Dios. Y Jehová, hermano. Ese es nuestro. Y el Espíritu Santo, hermano. Ese es nuestro Dios. Son tres dioses. Un solo Dios. Ahora hay algo aquí, hermano, interesante. ¿Qué dice? He aquí que viene, ¿qué? Con las nubes. Y todo ojo. Aquí voy a terminar. En el arrebatamiento de la iglesia, Jesús desciende del cielo y como que se para a mitad de camino al sonar de la trompeta. Y él llama a los suyos. Yo me lo imagino como cuando llamó a Lázaro, que le dijo, ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Que hubo un teólogo que dijo que gracias a Dios que dijo Lázaro, porque si no, todos se hubieran levantado, hermano. No hubiera habido un muerto que no hubiera salido de allí. ¿Sí? Salió Lázaro porque Jesús dijo Lázaro. Pero si Jesús hubiera dicho nada más, sal fuera, se levantaban todos los muertos que habían allí, hermano. Todos, no quedaba uno sin levantar. Así mismo, hermano, el Señor desciende en las nubes. Y a mitad de camino se oye esa voz. Como de trompeta, hermano. Pueblo mío, sube acá. Y ahí mismo, hermano. Nosotros lo vamos a ver. Mira, hermano, aquí era porque usted gritara amén. Sino aquí hay un caso serio de conciencia culpable. Y entonces ese problema hay que resolverlo, hermano. Se resuelve con confesión y arrepentimiento. Amén, iglesia. Porque nosotros lo vamos a ver. Yo lo voy a ver, hermano. Entonces, pero no todo el mundo, no todo ojo le verá. Viene una gran tribulación después de esos 7 años, hermano. Y al final de la tribulación, de momento, viene el Señor y nosotros con Él. Y entonces, hermano, todo ojo le verá. Ajá, Dalia. Yes.
No, no. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es que ellos resucitan primero. Nosotros estamos oyendo la trompeta, pero estamos viendo que se levantan de las tumbas, hermano. Todos esos cuerpos se levantan sanitos, bonitos, hermano. Uy, y poderosos, iglesia. Y de momento nosotros sentimos, todo es un abrir y cerrar de ojos. ¡Guau! Y es que nos fuimos todos, Dalia. Los vivos y los ex muertos. Todos subimos a la vez para encontrarnos con Jesús en las nubes. Ese es el arrebatamiento. Empieza la fiesta en el cielo, 7 años de celebración. De momento se completa, hermano, con las bodas del Cordero, donde los convidados vienen a la boda. Usted va a ver, hermano, como Mateo 24 y 25 no son de la iglesia. No son de la iglesia. Ajá. Jenny, dila. Sí, dila. No, porque aquí tenemos que estar claros, hermano. El arrebatamiento es antes de la gran tribulación y de la venida de Cristo, donde todo ojo le verá. En el arrebatamiento el Señor viene hasta las nubes y nosotros nos encontramos en las nubes con Él. No todo ojo le verá, nosotros le vamos a ver. Ajá, Jennifer, y la pregunta es. Ajá. Yes. Yeah. En un abrir y cerrar de ojos. No, en un abrir y cerrar de ojos. Es in a blink of an eye. O sea, para nosotros el evento va a ser total, absoluto y real. Pero es lo que ocurre, va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Para el resto del mundo, para los que se quedan y para los que se pierden, hermano, simplemente las tumbas se vaciaron y los cristianos se desaparecieron. ¡Guau! En un segundo. Nilsa. Al momento, in the blink of an eye, vamos a ser transformados y vamos a tener un cuerpo como el de Cristo. Yes, so. Because at that moment, in the blink of an eye, you're not thinking about your family, right? At all. At all. Yeah. En ese momento todo en nosotros es transformado. Buena pregunta, porque dice en ese momento tú no estás pensando en la familia. Mire, hermano, usted no está pensando nada más que en una sola persona. ¿Usted sabe cómo se llama? Jesucristo, que me está llamando, que me está mirando. Mi hermano, eso me lleva a mí a la muerte de Muri, que yo le he dicho aquí. El hombre se está muriendo y de momento él sabe que se está muriendo y dice así con ajoguillo, hermano, de lo que murió Tío Cico. Él decía, pero, ¿y esto es la muerte? Pero si esto es la misma bienaventuranza, la tierra se aleja, el cielo se acerca, Dios me llama, me tengo que ir. Y se murió. Él veía la tierra alejándose, Nelsa. El cielo acercándose, él oía a Dios que lo llamaba y él decía, esto es la muerte. Decía, pero si esto es la misma bienaventuranza. Yo veo cómo la tierra se aleja, cómo se acerca el cielo. Mi Dios me llama, me tengo que ir. Y el cuerpo se quedó en la cama y el alma se fue derechito en ese momento a la presencia del Señor. Y eso no fue el rapto, hermano. Eso fue la muerte de un buen cristiano. Nada más. Ajá. Ahí es que viene lo bueno. Porque tú sabes qué es eso. Está el alma ahí en esa presencia del Señor. Viene Cristo en las nubes. De momento suena la trompeta. Y esa alma, ese espíritu que está gozando en el cielo, pero incompleto, hermano, porque no tiene la carne. De momento siente cuando aquello hace ¡guau! Y estamos ahora completito, hermano, cuerpo, alma y espíritu transformados totalmente al lado del Señor. Y ¿sabe qué más, iglesia? Que al lado del Señor todo el mundo cabe. Que al lado del Señor todo el mundo cabe. Dime, María. Ajá.
Ajá. habla del tribunal de Cristo Ajá. y de las bodas del Cordero. Ajá. Primero es el tribunal. Sí, porque eso es como la graduación. Ah, ya están arriba, mis hijos. Ok, vamos a repartir los premios ahora. ¿Ve? Y a mí no es que no me importe, hermano, si me dan un premio o no. Yo quisiera que me dieran alguno. No creo que merezca ninguno, hermano. Pero yo sé que delante de mí va a haber muchísima gente. Pero es que al lado de Jesucristo todo el mundo cabe, hermano. Eso es uno. ¿Sabe cuál es lo segundo, hermano? Que Jesús dijo una vez que a uno le dieron 2 talentos, a uno 3 y a uno 5. Al que le dieron uno no lo supo manejar. Pero usted sabe que el que le dieron 2 produjo ¿cuánto, hermano? Otros 2. Le dieron 2 y él produjo 2 más. Lo multiplicó, lo duplicó. Al que le dieron 3, ¿cuántos más hizo, hermano? 3. Y al que le dieron 5. Hizo 5 más, o sea que hizo 10. Good job. Pero usted sabe lo que le dicen a los 3, hermanos. Lo mismo. A los 3, hermanos. Al de 4, al de 6 y al de 10. Le dijeron, ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al que produjo más, no le dieron más, hermano. Porque usted sabe que el que produjo 10 porque le dieron 5, hizo lo mismo que el que produjo 6 porque le dieron 3. Cada uno según la capacidad que Dios le dio, duplicó o multiplicó aquello que Dios le había dado. La recompensa para todos, hermano. Es como cuando uno da la recompensa por porcentaje, no por producción. Es que por porcentaje, en verdad, los 3, y tú sabes de número, hicieron lo mismo. Porque cada uno duplicó aquello que se le había dado. Si tú lo vas a premiar por ciento, cada uno hizo el doble de aquello, independientemente de la cantidad. Porque usted sabe que, iglesia, Dios es justo. Yes. Y lo mucho de esto no es nosotros, porque cuando ahí dice que en lo poco fuiste fiel, sí, pero le está hablando al que hizo mucho acá. Ajá. Pero es que el mucho de Dios no es el mucho de nosotros. Absolutamente. Bueno, la viuda que dio las 2 blancas, menos de 1 centavo. ¿Cuál era el concepto que Dios tenía de ella? Esa dio más que todos juntos. Y había muchos ricos que habían dado mucho. Y Jesús dice, ella dio más que lo que dieron todos esos ricachones juntos. Porque aquello dieron de lo que les sobraba, por porcentaje, hermano. Aquello dieron de lo que les sobraba. Unos dieron el 10, unos dieron el 15, unos dieron el 20, unos dieron el 5. Esta dio el 100%. Ella dio más que todos aquellos juntos. Ese es nuestro Dios. Dime, Edgar. A la última hora, llegó a la última hora. Lo mismo, porque eso fue, yo quedé contigo en qué, en que te iba a pagar un día de trabajo. ¿Cuánto te pagué? Un día de trabajo. Con este yo quedé en que le iba a pagar un día de trabajo. ¿Cuánto le di? Un día de trabajo. Pero el trabajo 1 hora, eso no es asunto tuyo. El que está pagando aquí soy yo. Yo fui justo contigo y estoy siendo justo con él. Ese es nuestro Dios, hermano. Amén, iglesia. Wow, Dios es maravilloso, hermano. Pero tenemos que ir. Así que oye bien, iglesia. Un solo detalle más, hermano. Porque dice, y los que lo traspasaron. Mira, hermano, los que lo traspasaron estaban todos muertos. Entonces hay gente que se pega de este verso para decir que era que Jesús venía precisamente en esos días. Y déjeme decirle algo, hermano. Hay una doctrina que se llama la doctrina de inminencia. Y nosotros estamos bajo esa doctrina. La doctrina de inminencia es que la venida del Señor por su pueblo, porque nosotros confundimos la venida del Señor o hablamos de la venida del Señor, tanto hablando del arrebatamiento como de la segunda venida de Cristo en gloria donde todo ojo le verá. Usamos la misma expresión, usamos la misma frase para describir 2 eventos. Nosotros decimos, el Señor viene por la iglesia. Ok. Pero eso es en las nubes, iglesia. Por eso usted tiene que hacer diferencia entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo en gloria, donde todo ojo le verá.
Que Cristo viene por la iglesia, sí, hermano, pero viene por la iglesia, arrebatar la iglesia, sacar la iglesia del mundo para que la iglesia no pase por el juicio de Dios. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque Jesús mira a la iglesia como quien es su esposa. Y Jesús ama a su esposa. ¿Usted cree que la ama, hermano? Por eso le decía a Pedro que amáramos a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Entonces, nosotros somos la esposa del Cordero, hermano. ¿Y usted cree que el Cordero va entonces a pasar a su esposa por aquello que se llama la gran tribulación? Que no es otra cosa que el derramamiento de los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Y usted cree que Dios va a hacer eso con su esposa, con su desposada, con la iglesia, hermano? No, pues entonces es un marido abusivo. Sí, hay que aplicarle la ley de, ¿cómo se llama eso? De violencia doméstica. Sí, hermano, no. Dios ama a su esposa, Dios cuida a su esposa, Dios protege a su esposa, hermano. Y Dios libra a su esposa. Dios la libra. Por eso en el libro de Tesalonicenses, tanto al principio del libro, hermano, el 1 Tesalonicenses como al final, dice que Dios nos libra de la ira venidera. Y Dios nos guarda de la ira venidera. Y aquí aparece una de las iglesias donde Dios le hace esa promesa. Yo los voy a guardar a ustedes de la hora de prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Amén, iglesia. Bueno, la de que los traspasaron lo vamos a ver la semana que viene, hermano. Y lo vamos a ver en el libro de Zacarías, donde vamos a entender entonces cómo es que dice, pero cómo es que los que lo traspasaron lo van a ver, van a resucitar, o está hablando solamente de aquel tiempo. No, hermano. Lo vamos a ver y entonces eso nos va a ayudar a entender mejor la profecía. Ahora bien, escucha, iglesia, estamos ya metiéndonos en las aguas profundas. Y esto es necesario. Y es saludable, hermano, que nosotros hagamos las preguntas, porque si usted hace las preguntas, entonces todos aprendemos. Amén, iglesia. Sí, dime, Dalia. Sin miedo, Dalia, dímelo. Creo que es en Zacarías, precisamente. Oh, definitivamente, sí. Y está hablando del tiempo de la gran tribulación. Eso lo vamos a estar viendo la semana que viene, precisamente cuando veamos esto de los que le traspasaron. Lo vamos a estar viendo. Amén. Sí, hay expresiones como esa, igual que el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles, el tiempo de la apretura de Jacob. Todas esas cuestiones las vamos a estar viendo una por una a la luz del libro de Apocalipsis. Amén, iglesia.